Armando González. ¿Qué tal, Entonces, economista. Bueno, siempre digo, no me defino como un economista, simplemente como alguien que analiza la economía. Bien. Yo soy contador público, licenciado en administración, no soy licenciado en economía. Bien, perfecto. Una pequeña aclaración para la audiencia. Tenemos una base de economía, tenemos una base muy fuerte de economía. De hecho, ha habido contadores que han sido ministros de economía. Hasta acá veníamos hablando de las escuelas económicas, como recordarás, habíamos hecho un pequeño paseo desde la antigüedad hasta llegar a las escuelas neoclásicas, ya pasábamos un poquito, o estaríamos teniendo que pasar un poquito a los pensamientos modernos. Primero, hacer un pequeño recuerdo de qué era lo que se definía como escuela económica. Las escuelas económicas son ni más ni menos que corrientes de pensamiento que algunos intelectuales de su época, que estaban muy interesados por comprender cómo funcionaba esto de aprovechar al máximo los recursos, hacerlos crecer, pero por otro lado entender cuál era el valor de los recursos. Bueno, se pusieron a pensar desde la antigüedad y empezaron a definir algunas cosas sobre la base de en gran parte de los casos de la sorpresa. Ah, pero mirá vos, el tema era así, el valor era esto. Y empezaba un poco a complicarse el tema. Pero nacen los distintos pensadores, las distintas escuelas. En distintas épocas. ¿Por qué? Porque empezó a haber una evolución fundamentalmente basada en la crítica de la escuela anterior. Vamos a pararnos a hacer un paréntesis en esto y vamos a hablar de cuál es la situación actual. En realidad, la situación actual, o por lo menos la historia de lo que es este nuevo gobierno que empezó el 10 de diciembre. Por lo menos para ponernos en tema, para después, ahora que vienen las escuelas más modernas, la gente debe estar muy acostumbrada a escuchar lo de la escuela austríaca, justamente porque el presidente lo menciona mucho, se define como un economista que adhiere a los pensamientos de la escuela austríaca. Entonces empecemos a analizar un poquito y hacer recuento de lo que fue desde el 10 de diciembre hasta esta parte, que se supone que fue un cambio respecto del gobierno anterior, al que muchos critican y al que muchos apoyan. Y donde yo noto desde afuera, esto es absolutamente personal, que se critica sin entender, pero también se apoya muchas veces sin entender, sin comprender las cosas. En primer lugar, me parece que estamos en un proceso nuevo de 8 meses de un gobierno que planteó durante toda su campaña la libertad en términos económicos, pero también en términos humanos y en términos de propiedad. En 8 meses de gobierno, obviamente todo el mundo va a coincidir que estábamos transitando una crisis muy grande, y la crisis la estábamos sufriendo, o sea, alta inflación y creciente inflación, conflicto desde el punto de vista monetario, con un banco central que se veía forzado a emitir porque no había recursos para afrontar lo mínimo para el funcionamiento del Estado. Y entonces este gobierno llega y plantea un plan, en primer lugar, de saneamiento de lo que es la finanza pública, Banco Central básicamente. ¿Cómo estaba integrado el Banco Central? Bueno, seguramente la gente recordará que se hablaba mucho del fenómeno LELIQs. ¿Qué eran los LELIQs? Una suerte de letras, bonos, llamémoslo así, donde colocadas por el propio Estado, ¿a quiénes? Fundamentalmente a los bancos, con dos finalidades. Primero, sacar efectivo para que, sacando efectivo de la calle, disminuyera el consumo, bajaran los precios, porque al no tener consumo tenías que, por oferta y demanda, bajar los precios. En consecuencia, regulabas un poco la inflación. El gran problema de este tipo de títulos de LELIQ es que son los famosos pasivos remunerados. ¿Por qué pasivos remunerados? Porque yo los debo, pero aparte pago una tasa de interés. Y una tasa de interés lo suficientemente alta como para que el banco diga sí, te los coloco a vos. Claro, que le interese al banco comprarlo. Claro. Le interese. Si no, no. Porque el banco funciona con todo un mercado, entre los cuales uno de los actores del mercado es el Estado. Eso nos ocasionaba un déficit terriblemente alto. Pagamos interés, en consecuencia nos generaba un déficit. ¿Cómo cubríamos ese déficit? Cuando había que pagar los intereses, con emisión monetaria. Y era una bola de nieve tremenda. Entonces la primera tarea a que se vio abocado este gobierno fue tratar de limpiar este tema del Banco Central, que si vos lo analizabas contablemente estaba en quiebra. Todos los pasivos que tenía, todos, superaban por lejos los activos que podía llegar a tener el banco. ¿Los activos cuáles serían? Las reservas que tenían, que estaban por debajo de la línea de ahora ni las reservas. Ahora ni las reservas. No, ahora estamos más o menos en unos 30.000 millones. ¿Y el oro?
Y el oro era parte de la el reserva. oro, sí, y el oro es reserva, lo que pasa es que se lo llevó a otro. Reserva son los activos que pertenecen al Banco Central. Por eso, el oro pertenece al banco. El al oro Estado, el claro. oro pertenece. Por eso, y ahora tampoco lo tenemos, se lo llevaron. Eso es distinto. Claro, lo tenemos afuera. Esto como me diga, yo tengo un auto, pero lo tengo en un garage que no es el mío. El auto es tuyo. No se sabe bien dónde está todavía. Pero bueno, es aparte. Ya lo vamos a charlar aparte. Sí, podemos hablar. De todas maneras, todo tiene su pro y su contra. En este caso, y en esta crisis particular que estamos viviendo de los mercados internacionales, el oro es una reserva que está y que nos sirve mucho para amortiguar los efectos que más temprano que tarde vamos a tener, porque viste, hoy en el mundo de hoy vuela una mariposa y lo sentimos nosotros. No obstante eso, bueno, a ver, estábamos hablando del tema financiero, las LELIQ. Se hizo un cambio muy importante donde se pasaron las LELIQ, lo que se llama pases, se pasaron a el tesoro, básicamente. Sigue habiendo deuda del Estado, por supuesto, sigue habiendo deuda del Estado, pero en ese replanteo la tasa de interés se replanteó, se bajó. Consecuencia de esa baja de interés y de la negociación que hubo, que tuvieron que aceptar los bancos por otra parte, porque el otro tema era absolutamente incobrable y apostar a un quiebre del sistema, bajó la tasa de interés para todo, no solamente para los bancos, bajó la tasa de interés para todo. No obstante eso, bueno, ok, se logró el pasivo integrado por LELIQ, que era lo que se conocía, que existía, pasarlo de otra manera. Vos limpiaste el Banco Central, la deuda es cierto que la siga teniendo el Estado, pero el Banco Central, que es el que tiene la capacidad de poder emitir, de darle maquinita y que en consecuencia se genere inflación vía emisión, dejó de tener la necesidad de emitir. Pero ¿era suficiente? No, acá el grave problema que teníamos no era solamente déficit por pasivos monetarios. Entonces, primer punto, se procedió a tratar de limpiar, hoy concreto, a limpiar las famosas LELIQ al Banco Central. Eso generó que el Banco Central tuviera una situación un poquito más libre, como para no tener que emitir, por lo menos en la parte de la remuneración de esos pasivos. Resulta que, claro, el gobierno llega y se encuentra con otra novedad, los famosos puts, que los puts son otro tipo de bono, pero son unos bonos que se caracterizan por, a ver, yo necesito sacar plata de acá, voy a vos banco y te digo, comprame estos bonos, pero qué sé yo la rentabilidad. Bueno, yo te garantizo que si bajan, yo te los recompro enseguida. Entonces, pero ¿en qué momento? En cualquier momento. Al no tener fecha, te genera, no es muy conveniente, porque en cualquier momento los bancos te dicen, mira, yo los tengo acá y quiero que vos me lo des. Quiero que me pagues. Y vos tenés que responder, claro, porque hay un contrato, obviamente, firmado. Entonces, bueno, nos encontramos todavía con un elemento que no hemos tratado todavía terminado de resolver, que son los famosos put. De hecho, sucedió, te acordarás, hace un mes atrás, un evento donde un banco bastante conocido fue y le dijo, quiero que me los liquides. Y el gobierno tomó la decisión de cumplirla. Toma, te lo pago. ¿Por qué? Porque también es importante alrededor de este tema del CEPUE las credibilidades que hay. Entonces, ¿tenemos reserva? Sí, ¿para qué tenemos reserva? Entre otras cosas, para responder cuando tenemos que responder. Otras cosas que vinieron sucediendo. Precios. Porque ayer hablaba con una persona y me decía, pero los precios siguen aumentando. Bueno, sí, todos sabemos. Creo que todo el mundo... Al aumentar la nafta, al aumentar la luz, el gas, el comerciante o el empresario grande, le aumenta todo. Hay toda una cuestión, una cadena, es cierto, de costos que hacen lo que aumenta. El problema es que la inflación no es un problema de costos. La inflación siempre es un problema monetario. Y nosotros pasamos muy rápidamente de tener cuando digo nosotros, digo no los liberales, los argentinos. Hoy no hay nadie que lea otra propuesta distinta. Sí, lo que escuchamos, y siempre genuinos, yo reconozco, quejas en el sentido, y bueno, pero estamos bajando el déficit sobre la licuación de las jubilaciones, sí, pero sí, bueno, sí, el otro día los precios que vos decías que te iba a contar tu amigo, que te contó, que es cierto, versus salarios congelados. Si vos hablás, no están tan congelados, no, lo que no pudimos hacer, y eso, a ver, entendé este concepto que es fundamental. A ver. Nosotros hemos perdido mucho durante mucho tiempo en términos de remuneración, incluyendo jubilaciones también. Sí, no es solamente una cosa, ahora, está claro. No, pero ni siquiera de ahora o de antes. Hemos durante un periodo muy importante perdido
Ahora, una cosa es que vos empieces a frenar la pérdida y de golpe y porrazo decís, bueno, de ahora no pierdo más, y otra cosa es que vos tengas el poder adquisitivo que tenías antes. No, por eso, no Si tenemos hemos- el poder adquisitivo de hace un año. No, claramente que no. Ahí está Hoy el problema. Habrás escuchado y habrás visto en los medios que los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Está bien, Entonces, pero vos pero- venís de atrás corriendo. Saliste de. Claro, qué Buen vivo. punto, buen punto. A ver, No, esperá, no, esperá. que vivo Yo más. reniego, yo soy docente. Entonces, claro, Axel nos dio 6%. Y la inflación fue 4%. Ah, son un fenómeno, Axel, entonces. Bueno, está bien. Pues yo en mi vida profesional hago justamente asesoramiento de tipo económico, impositivo y contable. Entonces, no puedo agarrar y hacer un análisis a un cliente basado en mi ideología política o en mi partidismo, porque entonces me Claro, deja claro, al toque claro, está bien, y se va muy con bien, otro. muy Entonces, bien. la realidad es que hay algunos indicadores. Te digo un indicador que entendemos todo. El riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es un indicador que hacen un par de bancos de Estados Unidos donde te dicen si vos sos confiable y no sos confiable en función de determinadas variables de tipo financiero y económico. Subió en la última semana. Se fue a 1700. Estamos. Se fue a 1700, 1600 y pico. No, la última semana no. Estamos en 15 días de 1500. 1550 estaba hoy. Pero bueno, igual no es bueno. Pero bueno, estábamos Mejor, en diciembre. está bien, vos me vas a decir mejor que en noviembre del año pasado. No, te digo, el indicador te dice que estás mejor. Ahora vos me decís, yo no puedo comer. Tenés razón, no puedo comer, Jorge. Claro. El indicador te dice que vamos bien porque eso te permitiría que en un tiempo importante, en lugar de 1500, estemos en 400, 500, donde, ¿cuál es la ventaja de eso? El número del riesgo país es el que se recarga sobre la tasa de interés. Si yo te hablo, Si te prestan plata. Está si bien, te prestan claro. plata, Sí, sí, sí. si querés tomar plata incluso, porque a veces ¿viste? Lo querés tomar y tenés que cargarle un 1700%, tenés que poner un 17% más de tasa arriba de la tasa que tenés. Sí, sí, tenés 500 de 5. Está bien. Exacto. Muy Entonces, es una diferencia importante. Entonces, la emisión, fuimos a un esquema de no emitir, de gasto cero, de equilibrio de tipo fiscal, que lo hemos logrado ya hace 4 meses que se logró el equilibrio fiscal. En marzo, una jubilación de $500 pasó a que en diciembre estuvieran unos $380. Lo mido en dólares para que no haya el efecto inflación. Es caprichoso, pero de todas maneras. De 500 a 389. 100 y pico de Lo dólares. mismo por los sueldos, también fue lo mismo. Pará. La recomposición no existió. Lo que se hizo fue dar un aumento que durante 3 meses no se dio. Está claro, Diciembre, sí. enero y febrero se dio el aumento. Bien. Bueno, con ese aumento que se dio, la jubilación de $500, tenés que tener en cuenta el efecto de tipo de cambio, pasó a ser de 520, $530. Entonces no es tan así de que los jubilados están perdiendo. Los jubilados Pero si ganan perdieron durante mucho tiempo. No, acá tenemos que hacer toda una tarea de limpieza, Sinceramiento. de sinceramiento Sí. de toda la economía. Sinceramiento. Que es Bien. verdad, veníamos Sí. muy engañados. Cuando hablamos de índice de inflación, perdón, no quiero robarte más tiempo de lo que estamos. No. Hablamos de la próxima. Un minuto. Índice de inflación. El índice de inflación, los productos aumentan. El índice de inflación, para que la gente sepa, es un promedio de aumento de Claro, productos. algunos pero en realidad suben, de otros- familias de productos. ¿Se mide todo lo de igual? No. Nadie quita la crítica. Lo que digo, tenemos que entender cuando uno dice estamos en el 4% de inflación, la gente dice yo veo que la gaseosa me subió un 7, un 8%, un 20%. Yo te Digo, dejo esta para la semana que viene, esta pregunta. Sí. A ver si me la podés responder, armar, estudiar, ¿está bien? Sí. Nosotros tenemos una economía dolarizada en la Argentina. Los precios, los productos están todos a precio dólar, la nafta, todo. Lo que vos quieras está todo a precio dólar. Y más lo que se está liberando ahora. Lo único que no está dolarizado que no son los sueldos. Te lo cuento la semana que viene. Dale. Sin embargo, Haceme ganar $2.000, como ganan 1.500, $2.000 creo que hay- en Europa. Primero hay un tema conceptual. Nosotros no tenemos una economía dolarizada. ¿Cómo que no? Tenemos una economía desquiciada. Vos fijate que acá llegamos al extremo de que algunos productos tuvieran deflación en dólares y otros tuvieran inflación Bueno, en dólares. la semana que viene me explicás eso. Por supuesto. Nos explicás a mí y al público. Por supuesto. Gracias, Armando, como siempre un gusto escucharte. Dialogar, más cuando es honesto. Conocemos a Armando quién es como persona, entonces por eso está acá, por eso podemos no coincidir en cosas. Por supuesto, la gente no coincide en todo el 100%.